Dice Jeremías 18. Y esto es algo que realmente, ¿cómo te podré decir, verdad? Ayer teníamos lleno, ¿verdad? Podríamos decir de esta manera, y hoy vemos un poco vacío. Pero el Padre es el que hace la obra en cada uno de nosotros. El Padre es el que se encarga de hacer conforme a su manera, y solamente Él conoce los planes. Muchas veces nosotros tenemos que aprender a dejar. Dile conmigo, dile que voltea al que está a tu lado y dile, tenemos que dejar las cosas en las manos del Padre. Y dice su palabra, y esto es algo que el Padre ponía en mi corazón, no sé por qué, dice Jeremías 18, dice, palabra de parte de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, ponte de pie, dice, ponte de pie y baja a la casa del alfarero, y ahí haré que escuches mis palabras. Enseguida bajé a la casa del alfarero de acuerdo a las palabras de Yahweh. Y aquí que se encontraba realizando una obra, dice, una obra en la rueda del alfarero. Entonces el vaso de barro que se había hecho, dice, entonces el vaso de barro que hacía se echó a perder en manos del alfarero. Así que de nuevo hizo otro vaso como mejor le pareció. Luego vino mi palabra de Yahweh diciendo, no podría ser con ustedes como este alfarero, casa de Israel, declara Yahweh. He aquí como el alfarero está en manos he aquí como el barro está en manos del alfarero, oh casa de Israel, así están ustedes en mis manos. Por más que tú y yo queramos a veces hacer o deshacer las cosas, tú y yo no podemos hacer nada. Y dile que está a tu lado, tú y yo somos barro. Y Él es el alfarero. Y si tú y yo somos el barro y Él es el alfarero, Él nos va a moldear, nos va a tratar. Y si la obra que Él estaba haciendo con nosotros no fue la mejor que le pareció, ¿qué se hace ¿cuántos han visto cómo se trabaja el barro? Que están dando vuelta y está dando vuelta, y miras la obra, ¿verdad? Tan bonita, o el recipiente que están haciendo, y de repente se cae el barro, la obra, ¿verdad? Y dice uno, si estaba quedando muy bien, así la vuelve a hacer masa y la vuelve a poner. Así somos en sus manos. Nuestras vidas están en sus manos. Y si la obra que Él está haciendo en nosotros no está siendo formada de la mejor manera, Yahweh va a volver a formar una nueva obra en nosotros, y una obra en nosotros como mejor a Él le parezca. ¿Cuántos entendamos eso? Amén. Vamos al libro, vamos rápidamente, y oro al Padre que ahora sí podamos terminar con esta parte. Vamos al libro de Génesis, y hemos estado viendo lo que es Génesis, o parte de este libro, capítulo de Génesis. Nada más para recordarles, ok, ya llegaron, no sé quién, por fin después de tanto tiempo, como mes y medio, ¿verdad? Ya llegaron. Lo que están aquí son los seats que yo te había dicho, que es para, no quiero decir que todo varón, ¿verdad?, lo tiene que traer, es parte de lo que la palabra o la Biblia instruye, los 4 lados, y esto va a servir para que se pueda enganchar en la oreja, ¿cómo se llama? En la oreja del cinto, la presilla, ¿verdad? Presilla. Ok, ya aprendí alguna cosa nueva, ¿verdad? Todos los días aprendemos algo, ¿ok? Se pone de esta manera, ¿verdad? En lo que es la de esta presilla, ¿verdad? Presilla, ok, en la presilla del cinto, ahí va agarrada, va enganchada. Y lo puedes hacer, no precisamente lo tienes que traer colgando todo largo, sino que lo puedes meter en tus bolsas. Donde yo te he hablado que muchas cosas del pueblo hebreo o del pueblo judío, hay cosas tan hermosas que tú y yo podemos tomar, y otras que tenemos que ser muy cuidadosos e irnos en una línea, porque hay una línea muy delgada que si nos desviamos, yo te estaría convirtiendo a todos al judaísmo, y no estoy convirtiendo a nadie en el judaísmo. Es retornar simplemente a las raíces hebreas de nuestra fe, cosas que se nos fueron quitadas,
y que tenemos que retornar a ellas. Y esto es algo que si el Padre me da la oportunidad de entrar y de hablar el día de hoy, es algo que quiero hablar. Pero dice Números capítulo 15, esto es algo bíblico. ¿Dónde lo podemos encontrar? En Números capítulo 15. Dice Números capítulo 15, versículo 38. Fíjate lo importante que tienen o lo que son los tzitzit, ¿verdad? Para todo su pueblo. Dice su palabra en Números capítulo 15. Dice Números capítulo 15, versículo 38, dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan para sí a través de sus generaciones franjas en los bordes de sus mantos. Fíjate, esto sí es algo que la palabra instruye y dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas. ¿Cuáles son las franjas? Lo que tú y yo conocemos, si tú y tuviéramos la traducción hebrea, sería que se hagan los tzitzit. Los tzitzit es algo lo que yo les mostraba y lo que yo les enseñaba. Y dice: se harán franjas. Vamos a continuar, dice: habla a los hijos de Israel y dice que hagan a través de sus generaciones franjas de los bordes de sus mantos, y que pongan sobre las franjas en el borde de su manto un listón azul. No especifica, déjame tocar nada más rápidamente el punto, no especifica. Yo miraba algunos tzitzits que hay que tienen de diferentes colores o diferentes tzitzits coloridos, pero algo que yo miraba y yo me quedaba, ¿verdad? Dije, bueno, sin desviarnos, no tiene que ser, o se dice que no tiene que ser precisamente de un color, que no tiene que ser simplemente de azul y ni de blanco. La palabra sí dice que será de un cordón azul, pero lo demás puede ser, hay algunos sitios que yo miraba que tienen de diferentes colores, rosa, morado y otros tipos de colores. Dice, con un listón azul, dice: y las franjas les servirán para que al verlas recuerden todas las ordenanzas o todos los mandamientos de Yahweh su Elohim y las pongan por obra, a fin de que no se extravíen en pos de su propio corazón y de sus ojos en pos de los cuales se han extraviado. Me encanta esta parte, dice: y servirán, dice Yahweh su Elohim, para que las pongan por obra, dice, a fin de que no se extravíen en pos de su propio corazón y de sus ojos, en pos de los cuales se han extraviado. Me gusta esta parte porque si tú y yo vemos o pudiésemos traducir, dice Yahweh, eso se lo pondrán, ¿verdad? Por decir, sobre las franjas, sobre el borde de su vestimenta. Dice: y ello les servirá para que no se olviden, primeramente, que tienen ordenanzas, que tienen mandamientos, pero para que tampoco se extravíen en pos de sus propios corazones, sino que sepan, en otras palabras, que estamos en pacto, o que el varón está en pacto con Yahweh. Fíjate lo interesante de ello. ¿Con qué es con lo primero que se peca muchas veces? Con la boca. Pero muchos de los apetitos carnales que vienen al hombre, ¿dónde entran primero? A veces por ver, por observar. Y dice: y sirvan para que no se desvíen en pos de su propio corazón y de sus ojos. Dice: en los cuales se han extraviado. Y dice: y eso les servirán como señal, en otras palabras, que se está en pacto con Yahweh. Y una vez yo leía un testimonio, ¿verdad? Y creo que lo compartí una vez contigo, de una persona que utilizaba, no quiero hacerte muy larga la historia, de una persona que era de descendencia judía, que lo utilizaba, que había abandonado, se podría decir, el judaísmo, por decirlo de esta manera, y había sentido lo que eran los deseos carnales, y había ido a visitar a una persona, y para no hacerte la historia muy larga, dice que al momento había ido con una mujer prostituta, déjame decirlo de esta manera, y había ido, y era tanto la lucha que tenía, que al momento que cuando se estaba quitando la vestimenta que ellos utilizan,
Dice que al mirar que se estaba quitando la vestimenta, miró los tzitzits que llevaba consigo. Y dice que se sentó y nada más se quebrantó. Y la mujer le preguntaba, ¿verdad? Dice, ¿y por qué no puedes? ¿O qué es aquello que te impide? Y dice, porque hay algo que me impide. Y él enseñaba los tzitzits que traía. Dice, yo conozco y sé que yo tengo un pacto con él y que esto no lo debo hacer. ¿Y sabes qué fue lo contrario de todo ello? La mujer, la prostituta, terminó convirtiéndose y creyendo en los caminos de Yahweh. Todo por el testimonio, podríamos decir, de que este hombre llevaba consigo los tzitzits, ¿verdad? Y el de recordarse que estaba en compromiso y en pacto con Yahweh. ¿Cuántos entendemos? Y aún, ¿verdad? A veces para el hombre o para la naturaleza del hombre siempre tiene que haber algo simbólico que le haga recordarse que tiene algo. Y eso, yo te digo, habla muy cosas, ¿verdad? Que podríamos hablar, no quiero predicar de ello, pero después, ¿verdad? Un miércoles, si el Padre se lo permite. Vamos a Génesis, porque avanza el tiempo, apremia. Van a tener, por ahí, quiero que alguien me preguntaba que cuánto los íbamos a tener. Va a tener un costo de $15, es para recaudar simplemente el dinero que se invirtió. Cada uno de ellos va a costar $15. Lleva 4 de estas para sujetarse de la presilla. Ahora sí, ¿verdad? Por la presilla, y son 4 tzitzits, ¿verdad? Los que llevan. Amén. Génesis capítulo 1. Y vamos rápidamente en Génesis capítulo 1 y vamos a dar simplemente un repaso a la importancia de todo ello, de lo que tú y yo hablamos, y la importancia que tiene nuestra habla o lo que tú y yo hablamos con respecto a todas las cosas. Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Dice, y la tierra era caos y vacuidad, y había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo, y el espíritu de Elohim incumbaba sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Todo lo que Yahweh creó con su palabra, vino él para formar, o por medio de su palabra formó todo lo que tú y yo podemos ver, formó todo el universo. Y hay en diferentes partes, en el versículo 3, dice, y dijo, entonces dijo, y luego otra vez en el versículo 6 dice, y dijo, en el versículo 9 dice, y dijo, en el versículo 11, y dijo. Hay varias partes donde podemos ver que Yahweh dijo. En otras palabras, por medio de su palabra, Yahweh formó e hizo las cosas. Por medio de su hablar, dice la palabra que por medio de su hablar, de su palabra, los mundos fueron formados. Y un poco después podemos decir todo el universo. Y es un poco porque yo decía la semana pasada, los científicos dicen que hay multitudes de galaxias o multitudes de estrellas o de abismos dentro de todo el universo. Y vamos a ver nada más algo ahí como se cree o se dice en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Dice, y la tierra era caos y vacuidad, y había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo, y el espíritu de Elohim incumbaba sobre la superficie de las aguas. Y dice hasta el versículo 3, dice, y entonces dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. ¿Sabes que una de las cosas que se creen es que el universo, o todo, y esto es algo que podríamos decir que ya encaja un poco más con lo que los científicos muchas veces hablan, se cree que el primer día del versículo 1 de Génesis capítulo 1 al primer día de la creación transcurrieron miles o miriadas de años antes de que el primer día fuera creado. Porque si tú y yo vemos un poco más detenidamente, dice que en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. No dice que fue en el primer día. Dice en el principio, en la creación de todas las cosas, dice que Él formó los cielos y la tierra, y todo era caos y vacuidad, y todo estaba desordenado. Dice, entonces dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y podemos ver cómo después se siguen separando los días de la creación. ¿En cuántos días Yahweh formó todas las cosas? Se cree y se dice
que de todo lo creado y de todo lo que había en el universo, en todo lo que había formado, después Yahweh de todo lo formado, vino a crear y a formar los 6 días de la creación. ¿Cuántos podemos entender un poco eso? Todo lo creado, todo lo que tú y yo podemos ver, no ha sido creado. Nada de lo que es visible o de lo que es sobre esta tierra puede ser creado. Si yo miro a una silla de metal, no puedo decir creé o tal compañía creó una silla, porque los materiales y aún los minerales que la silla puede tener ya existen, ya fueron formados. ¿Cuándo fueron creados? En el principio. Lo único que se hace puede darse forma, puede moldearse, pero nadie puede crear nada. Dice la palabra que aún Elohim formó al hombre. ¿De dónde lo formó? De lo que ya había existente sobre esta tierra, sobre el universo, que era ¿qué cosa? La tierra, el polvo. Y dice que tomó el polvo y sopló sobre él, y luego dice que sopló vida sobre el hombre. Fuimos formados de lo que ya existía sobre esta tierra. ¿Cuántos entendemos eso? Y podemos darnos cuenta, todo lo que se ve no fue hecho, o fue hecho de las cosas visibles. Todo lo que se ve fue hecho de las cosas que no eran visibles, sino que fueron hechas por la palabra. Di conmigo el dabar. El dabar significa palabra. Di conmigo dabar. ¿Qué significa dabar? Palabra. En otras palabras, todo lo existente o todo lo visible, Elohim lo creó por medio de su dabar, de su palabra o la palabra de Yahweh, quien creó los elementos de todas las cosas visibles. Yahweh, todo lo que tú y yo podemos ver, fue hecho por medio de su palabra. Fue hecho por medio de su palabra. Yahweh llamó las cosas que no eran como si ya fuesen, por medio de su palabra. Yo hablaba la semana pasada también, por medio de su palabra. Dice en el principio, y la palabra en hebreo dice Bereshit bara Elohim et Hashamayim. La cuarta palabra, que es et, es el Aleph y el Taf. En otras palabras, en el principio Elohim creó el Aleph y el Taf. ¿Para qué? Para formar letras, que son todo el Aleph Bet, y por medio de esas letras poder formar palabras, y por medio de palabras poder llamar las cosas. Todo lo que tú y yo, ¿sabes qué es lo más primordial? Y esto es algo que no creo que me vaya a alcanzar el tiempo, pero es algo que yo no estoy, y lo tengo acá, ¿verdad? Ya lo tengo ahí listo. Pero todo lo que tú y yo podemos ver, lo primordial, voltea con el que está a tu lado y dile, es muy importante la comunicación. Si no hay comunicación, ¿de qué manera crees tú que Yahweh se hubiera podido comunicar a través del hombre para dar a revelar su carácter y toda su omnisciencia y todo lo que Él es? Por medio de palabras. ¿Para qué sirven las palabras? Para comunicarnos. ¿Y que por medio de qué podemos conocerle a Él? Por medio de su palabra. ¿Cómo podemos conocer la imagen y la semejanza de Él? Por medio de su palabra. Todo está escrito en palabras. Y dice, en el principio Elohim creó el Aleph, el Taf, para comunicarnos, si tú crees, para comunicar y para llamar las cosas. Dice su palabra que tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran. Yahweh puso nombre a todo. Yahweh llamó de lo que no existía
¿qué hizo? Llamó las cosas. De lo que no se veía, de ahí llamó las cosas por medio de palabras. Todo lo visto. Y dice, hay varias partes en las escrituras donde Yahweh dice, y él abrió su boca y habló diciendo, y hay varias formas que tú y yo podemos dar a conocer. Tú y yo tenemos que entender que dentro del pueblo hebreo, lo importante y para ellos lo que más resalta es el verbo, no el sustantivo. Es remarcar la importancia. La palabra ed, si tú y yo vemos la palabra ed, tiene como objeto o como función directa de señalar lo que es el objeto, de llamar las cosas, lo importante de todo ellos. ¿Qué es lo que hace la palabra ed? En el principio Elohim creó. ¿Cuál es lo primordial? ¿Qué es la importancia? ¿Qué fue lo que se creó? Los cielos y la tierra. Apunta, la palabra ed tiene como función primordial de señalar el objeto, lo principal de todo. Y cuando tú y yo vemos, yo hablaba acerca que hay unas palabras que tú y yo entendemos que se le llama gematría, y la gematría tiene como, es la numerología, podríamos decir, de las palabras o de las letras del Aleph Bet. Y te decía la número 1, cada una, y yo sé que con el tiempo, con más calma lo voy a hablar y lo voy a exponer de una manera mejor, pero es la numerología del Aleph Bet. El Aleph Bet son sus letras, pero también sus letras tienen un significado, pero esas letras también tienen una numerología, que al formar las letras se puede formar una numerología, y al ver las cosas se puede llegar a diferentes conclusiones, ¿verdad? Una de ellas, sin hacerte la historia muy larga, y no lo he estudiado muy bien, pero va muy en mano, se cree que si uno une todas las letras, que en el principio los cielos y la tierra fueran creados, y se toma la numerología de cada una de esas letras, se llega y se juntan y se toma la numerología de ello, llegan a formar un número que si tú sumaras la numerología de las letras del nombre de Yahweh, dan o coordinan de la misma manera, es la misma numerología que todas las palabras que podemos ver en el principio de la creación. Y si ha llegado, o aún personas que estudian todo eso, han llegado a conclusión de que eso no pudo haber sido creado por el hombre, sino que es por inspiración divina, que de tal manera aún la numerología revela que el creador de todas las cosas es Yahweh y nadie más. Tú y yo somos producto de todo lo creado, aunque a veces los científicos digan tantas cosas, es un hecho y se puede entender como una lógica que todo lo que tú y yo podemos ver tuvo un creador. Por más que se diga que a veces que venimos que del producto y que la naturaleza, que venimos del mono y que somos descendientes del mono y que fue evolucionando, yo no provengo del mono, ¿okay? Venimos de creación de él. Y hay un creador de todas esas cosas. ¿Y quién es el creador de todas esas cosas? Yahweh. Y eso es algo que podemos entender. Los cielos y la tierra, en el primer verso de la creación, lo podemos ver como un completo cielo y una completa tierra. En contraste con aquellas cosas creadas en los primeros 6 días, de hecho, ningún proceso creativo tomó lugar en los primeros 6 días, excepto las bestias y el hombre. Todo lo demás es formado en el principio. Dice la palabra que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y todo es formado, excepto, las bestias, y también creó, dice, el hombre. Dice que formó al hombre. Y dice, vamos a brincar, esto es algo que ya habíamos mirado y que quiero poder tocar. Vamos a Hebreos capítulo 11, Hebreos 11. Podemos entender que entonces los cielos y la tierra ya estaban, y después de eso vino
y decidió o vino la creación de los 6 días. Toda la creación o de todo lo existente, el Aleph y el Taf es la complexión de algo, es lo completo, la plenitud de algo, el Aleph Taf. Tiene como propósito gramatical de señalar el objeto directo, lo que yo te decía hace un rato. La frase y estas dos palabras Aleph, Taf no forman una palabra propiamente, sino que expresan un entendimiento. El Aleph es la primera letra del Aleph Bet y el Taf es la última. La colocación de estas dos letras tan significantes en puntos estratégicos en muchas oraciones y frases de las Escrituras expresan una totalidad. Por eso se sabe que en el principio vino la creación total y perfecta cumplida. Todo lo que es el cielo y la tierra fue perfecto, porque ahí estaba en su totalidad el Aleph y el Taf. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice, porque por fe comprendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Elohim. ¿Por qué fue creado el mundo? Por medio de su palabra, por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Todo lo que tú y yo vemos fue hecho ¿de qué? De lo que no se miraba. ¿Y quién fue el creador? Dice, por fe comprendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Con esta conclusión podemos tener en mente o entender del Aleph Bet para crear todo. Desde el principio a fin fue creado todo, lo creado fue creado en el principio, antes de los 6 días, porque dice la palabra que los mundos fueron creados de lo que no se veía, de modo que lo que ahora tú y yo vemos fue hecho de aquello que no se veía. De ello fueron creados los mundos. Y después vino el principio, o la creación de los 6 días. En el hebreo esa frase, la palabra Ed, hay dos... no está apagado. ¿Puedes ponerla, Jorge? En el hebreo esa frase contiene la palabra Ed 2 veces, el Aleph Taf. Nos habla que todo fue perfectamente y completamente creado, y todos los demás, los 6 días, fueron o utilizaron los cielos y la tierra para que todo lo demás tuviera existencia. Está apagado, se apagó. Fueron creados el cielo y la tierra para que después pudieran venir los 6 días de la creación, y de esos 6 días de la creación pudieran tomar de todo lo existente y que esos 6 días fueran creados. ¿Cuántos entendemos eso? Bueno, ahorita que se ponga, ¿verdad? ¿Quién es el Aleph y el Taf? El alfa y el omega, el principio y el fin. Yeshua. ¿Cuántos entendemos eso? Yeshua es el principio y el fin es el alfa y el omega, el principio y el fin de todo lo demás. Es creado por Él, para Él, y en Él estaba, dice, y Él estaba en el principio, en lo completo. En las 7 palabras del hebreo, la importancia de la numerología. Si tú y yo vemos dentro de Génesis capítulo 1, hay 7 palabras. El 7, di conmigo, habla de perfección, habla de totalidad. Podemos ver y entender que en el principio de la creación, la numerología nos habla mucho. En la numerología de las letras, o la numerología, lo que es llamada la gematría, di conmigo gematría. En la gematría, el número 7, di conmigo, habla de perfección, de todo lo completo. Cuando algo está completo, no le falta nada. Nadie puede llenar un vaso o una botella de agua si ya está lleno. ¿O si lo pudiéramos llenar? No puedes. Pudiéramos echar, pero ya no se puede llenar. Una botella de agua que tú compras, no puedes llenarla de agua, ya está completa. Es lo mismo.
El número 7 nos habla de la perfección, y en Génesis capítulo 1, versículo 1, hay 7 palabras. 7 palabras que nos hablan de perfección, de algo completo. Y en esa perfección, digo conmigo, está Yeshua, que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Dice la palabra que en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, y Colosenses 1, versículo 15, dice que por medio de Él, hablando de Yeshua, fueron creados los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque nos hablan de una unidad, de una unión, que de la misma manera cuando Yeshua dice, porque cualquiera que me ve a mí, ve al Padre, porque yo y mi Padre son ¿qué? Somos uno, son una unidad. Yeshua mismo dijo, porque antes que Moisés, yo era. Él por Él, dice Colosenses que por Él todas las cosas existen. Que Él es el primogénito. ¿Qué significa la palabra primogénito? El primero, el primordial, lo existente. Y dice Yeshua, dice la palabra, que Él es el primogénito de toda la creación. Y fíjate qué es lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, Elohim creó Aleph y Taf, los cielos y la tierra. La cuerda que va a una palabra que no tiene un significado en el hebreo. ¿Cuál es esa palabra? La palabra Et. ¿Y con qué se escribe esa palabra Et? Con 2 letras que son el Aleph y el Taf. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Dice que Él es el primogénito de toda la creación. Por Él y para Él los cielos y la tierra fueron formados. ¿Cuántos podemos entender eso? ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Quién es el Aleph Taf? Entonces quedamos que es Yeshua. ¿Qué importante es el hebreo para poder entender los misterios del universo que se encuentran en ellos? Colosenses 1, y vamos a leer rápidamente Colosenses. Si es Colosenses 1:15. Colosenses 1, versículo 15 dice, y Él es la imagen del Elohim invisible. ¿De quién está hablando aquí? Dí conmigo, de Yeshua. ¿Quién es la imagen del Elohim invisible? Yeshua, el primogénito ¿de qué? De todas las creaciones. ¿Y qué es la palabra primogénito? Fíjate, aún dentro, a pesar de las traducciones que se llevaron o que se dieron a cabo, fíjate lo interesante de ello. ¿Cuántos sabemos que las traducciones muchas veces cambian el significado de las cosas? El Antiguo Testamento está escrito en el hebreo. En el hebreo. El Nuevo Testamento tiene sus traducciones del griego, que en realidad fueron traducciones del hebreo, y del hebreo fueron traducidos al griego, y todos los manuscritos fueron quemados. Por eso nada más hay los manuscritos. Aún hay en partes que existen todavía fragmentos del Nuevo Testamento en el hebreo. Y fíjate lo que es la palabra primogénito. Se da un término muy aceptable, pudiéramos decir, en el griego. ¿Qué quiere decir la palabra primogénito en el griego? La palabra primogénito en el griego quiere decir el primero en autoridad y soberanía, el primero en prioridad. En otras palabras, en el Aleph Taf fueron creadas todas las cosas, los cielos y la tierra. Y dice Génesis 1, Yahweh creó. Vemos que entonces, vamos a Isaías, fíjate lo interesante de ello. Isaías capítulo 9, fíjate, Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño no es nacido, dice, no es nacido, un hijo no es dado, y la autoridad está sobre su hombro,
y su nombre será llamado admirable consejero, poderoso Elohim eterno y príncipe de paz. ¿Quién sería llamable consejero? Yeshua. Pero dice, será llamable consejero, ¿y qué? Poderoso Elohim. Por eso es algo que yo te decía la semana pasada. Si tú y yo buscamos y podemos ver, la palabra nos muestra que Yeshua primeramente es la imagen del Elohim invisible, y dice la palabra que tuvo que venir en forma de hombre para padecer por medio de nuestros sufrimientos. Pero vemos también que Juan dice que en el principio de todas las cosas era el verbo, y el verbo es Yahweh, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fíjate, y luego Isaías 9, versículo 6 dice, porque un niño no es nacido, un hijo no es dado, y la autoridad está sobre su hombro, hablando de Yeshua, y su nombre será llamado admirable consejero, poderoso Elohim. Dice, y príncipe de paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Yeshua. Hasta lo cantamos, ¿verdad? Príncipe de paz, todo lo creado, Rey de los cielos. Y fíjate lo interesante de ello, con las palabras, Elohim ha creado todo. Con el uso del Aleph Bet, al crearlo todo, para después poder usar palabras, para con esas palabras poder formar frases, para con esas frases poder comunicarnos, poder formar oraciones. Si tú y yo no tuviésemos el abecedario, ¿cuál es el abecedario? Del A a la Z. Si tú y yo no tuviéramos abecedario, sería imposible comunicarnos. Porque para poder comunicarnos son importantes las letras. Si no hay letras, no se puede comunicar. Aun cuando se habla, si una palabra le falta, o escribes una palabra y a esa palabra le falta una letra, ¿qué es lo que es? ¿Y qué quiso poner aquí? Pues no le entiendo. Porque es necesario las letras para poderse comunicar. Y por medio de palabras, Yahweh creó todas las cosas. Y se habla y se ha creído que el Aleph Bet son los bloques fundamentales de la vida, que cuando son utilizados de una manera correcta, tal y de la manera en que Yahweh lo estipuló y lo dio en su palabra, esas palabras tienen poder para poder cambiar y llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué dice la palabra en Isaías? Porque así es mi palabra, dice Yahweh, que sale de mi boca, que dice, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para aquello que lo envió. Toda palabra que sale de la boca de Yahweh, di conmigo, tiene poder. Y nuestras palabras, dile que está a tu lado, tienen poder. Porque somos imagen y semejanza de Él. Con nuestros labios o con nuestras palabras, tú y yo tenemos el poder para bendecir y para poder maldecir. Dice Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro capítulo 3. Dice, por tanto, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 10, dice, por tanto, el que anhele vida y quiera ver días buenos, ¿cuántos quieren ver días buenos? Dice, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar, ¿qué? Engaños. Con nuestras palabras, o nuestras palabras son importantes, por ellas vivimos o por nuestras palabras morimos. Porque el davar, ¿qué significa el davar? La palabra de Yahweh es muy potente o tiene mucha autoridad y tiene mucho poder. Y vemos que entonces en Juan 1:1, el davar es Elohim,
la Torah, el dabar de Yahweh, y Yahweh es el dabar, es la palabra. Y si tú y yo podemos entender y darnos cuenta que nuestras palabras tienen tanto poder y tienen tanta autoridad, dile que está a tu lado, tenemos que aprender a hablar correcto. Muchas veces tú y yo tomamos a la ligera las palabras que salen de nuestra boca. Y digo, Padre, a veces no tenemos, y sabes con lo que pasó la pastora ahora ha cambiado mucho mi manera de pensar. Me ha tocado gente que la ha visto y le ha dicho, ay, qué delgada estás, qué flaca, ¿verdad? Y ahora pues ya agarró color y dice, ay, pues qué dieta hiciste. Y él le dice, no querrás saber, ¿verdad? Me enfermé. Y dice, ay, pues ya quisiera ver si a mí me pasa lo mismo. Y digo, lo miran en una forma de decir, yo entiendo el concepto, quieren adelgazar, pero no es la manera correcta de decirlo. Porque dice su palabra en Proverbios, quien